Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en series sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del episodio número 7 de Darling in the Franxx. Apenas empecé a ver este capítulo, una sola cosa me vino a la mente: los temidos episodios de playa. Esta clase de capítulos que abundan en los animes y sobre todo en los animes baratos suelen seguir un solo camino, el del fanservice más puro y acartonado que puedan ver, que sea completamente innecesario. Así que teniendo en cuenta que Darling in the Franxx es una serie que jugó con estos elementos en el pasado y de hecho lo sigue haciendo, en verdad era un combo que me preocupaba mucho. Pero bueno, en cierto punto entendía que también era necesario que tomáramos un episodio para respirar y para que la trama se acalme un poco. Después de todo salimos de una situación climática la semana pasada, así que es necesario que los personajes y la audiencia también tuvieran que respirar. Pero mi mayor temor era ver que este respiro se diera en una situación de playa. Y ciertamente de esa manera arranca este episodio, con las clásicas cámaras que innecesariamente se enfocan en el cuerpo femenino y en los personajes masculinos emocionándose por esto. Afortunadamente, y sí, no puedo creer que esté diciendo esto sobre este capítulo de Darling in the Franxx, el fanservice pasa a un segundo plano. A medida que la historia progresa, el fanservice deja completamente de lado y lo abandonan, si no me equivoco, a los 10 minutos del inicio del capítulo, o 15, quizás a la mitad más o menos. Pero una vez que lo abandonan se empiezan a enfocar en lo que en verdad importa de esta semana, que son los vínculos entre los personajes y un poco de la construcción de este mundo. Construcción de un mundo que quizás lo que hizo fue hundir un poco más esta historia en el cliché, pero que al menos aprecio que hicieran. Y también me encantó que nos alejáramos momentáneamente de los grandes conflictos de esta serie, si bien todavía siguen ahí dando vueltas, porque vimos algunas escenas que muestran lo que los adultos están haciendo y lo que pasó en consecuencia de que Hiro y Zero Two pudieran pilotear esta nave y cómo van a empezar a vigilarlos más. Todos esos conflictos están siendo insinuados y se muestran brevemente, pero lo que en verdad importa es que nos enfoquemos en estos personajes, y eso es lo que aprecio, porque venía pidiéndose mucho que empezáramos a ver lo que estos personajes hacen, y no hay mejor situación que alejarnos del conflicto para que justamente podamos enfocarnos solamente en sus relaciones y en establecer una dinámica mucho más sólida de este grupo. Este episodio logró que por primera vez vea a ciertos personajes con otros ojos y puede empatizar mucho mejor con ellos. Por ejemplo, a pesar de su desarrollo calmado, Goro es el personaje que está mostrando más fuerzas y más solidez en su personalidad. Los otros aún recaen en estereotipos y no se alejan mucho de eso, pero es en su dinámica donde ciertas facetas suyas logran ser rescatadas. Y debo volver a remarcar que tenía pánico cuando comenzó este capítulo, porque Darling in the Franxx, al tener esta naturaleza de ahondar en metáforas sexuales y en mostrar fanservice en momentos innecesarios en varios de los capítulos anteriores, bueno, no parecía un combo que fuera a dar un buen resultado, pero debo remarcar también que afortunadamente ese no fue el caso y lograron salir de este episodio con mayor integridad de la que yo esperaba, lo cual en cierto punto remarca de forma muy fuerte cómo fue completamente innecesario todo el fanservice del comienzo del episodio. Porque tampoco es que este lugar es usado para satirizar los estereotipos playeros, no, todo lo contrario, las situaciones de fanservice de acá son cuadradas y sacadas de un manual. Lo único que lo rescata de esta situación es que en el resto del capítulo ignoran esto, lo cual también demuestra más la inutilidad de esas situaciones previas. Tranquilamente este capítulo pudo haber tomado lugar en cualquier otro lado, en cualquier otro seteo, porque lo que importaba era el desarrollo y los vínculos entre personajes y la construcción de mundo. Es decir, esos son los únicos puntos relevantes de verdad de este capítulo. Así que si hubiese tomado lugar en una montaña o a los pies de una montaña donde pudieran hacer un campamento y cerca hubiera una ciudad o un pueblo, no hubiese habido diferencia. Así que en verdad el hecho de que hayan decidido optar por la playa muestra claramente que tenían intenciones claras de mostrar solamente ese fanservice. Así que si bien el fanservice no fue tan abundante como para arruinar el episodio, el que hayan decidido comenzar con eso para mí sigue siendo una nota negativa. Además el entorno no pega con la construcción de mundo de esta serie. Asimismo debo decir que la develación de esa ciudad abandonada tampoco logra conectar muy bien con la estética del anime. Parecía sacado de cualquier
cualquier otro lado. Hay algo muy confuso en la construcción de mundo de esta serie, si bien todavía entiendo que está en una nebulosa y no está siendo explicado por completo, y seguramente debe haber alguna relación de por qué estas ciudades fueron abandonadas, que obviamente ya uno puede empezar a insinuarlo y a entenderlo. Dudo de que quede en esa básica explicación de cómo estos monstruos empezaron a aparecer, ellos decidieron esconderse, seguramente debe haber algo más y debe haber una especie de historia de conspiración detrás de todo esto. Pero más allá de eso, creo que la construcción de estos dos mundos tan diferentes, es decir, de esta ciudad abandonada y estos domos donde vive ahora la gente, que tienen una estética tan distinta, en verdad no pegan y no van de la mano. Asimismo, no puedo evitar tocar a los tres protagonistas del triángulo romántico de esta serie. Ichigo estuvo muy bien esta semana y se ganó mi simpatía, mostrando diferentes estadios y mostrando ser un personaje redondo. De hecho, creo que prefiero a Ichigo mucho más que a Zero Chu. Hiro sigue siendo la misma patata, pero con un poco más de simpatía, y ahora justamente Zero Chu es quien está comenzando a preocuparme. Quien fuera el personaje más interesante de esta serie, y que en parte sigue siéndolo, es al menos el personaje con más potencial porque se distancia y se diferencia un montón del resto del elenco, ahora está cayendo mucho porque no solamente no le dan cosas para hacer, es decir, en estas situaciones donde no hay conflicto, en verdad Zero Chu queda como mucho más al margen de todo, sino porque además su personaje está siendo como una herramienta, es un escalón para que los otros progresen, pero ella no lo hace. Esto conlleva a que muchas de sus reacciones se encajen perfecto en un estereotipo, despojándola de esa fuerza. Aunque, para ser justos, el episodio de esta semana claramente remarca el amor de este anime por los estereotipos, por las situaciones clichés, porque abundaron y hay muchas, y uno ya puede empezar a ver el progreso de este anime reflejado en estas situaciones, es decir, uno ya puede llegar a intuir muchos de los puntos de giro que veremos, y claramente la estructura misma es sumamente cliché, es decir, llegamos al sexto episodio donde hubo un clímax y un punto de giro, y el séptimo toma un descanso, es decir, es una estructura sumamente básica, y que ese descanso sea en un episodio de la playa muestra aún más la predilección que tienen al hacer esta historia por los clichés. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ya vieron el nuevo capítulo de Darling in the Franxx, ¿qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los vídeos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdor los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.